Aleluya, gloria a Dios. ¿Okay? Hermanos, muy pero muy buenas noches. Dios les bendiga a todos. Gracias al Señor por su amor, por su infinito amor, por su misericordia. Estamos aquí en su casa bendita de oración para escuchar su palabra poderosa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han venido a escuchar palabra de Dios? A nutrirse con la palabra de Dios. Un aplauso y palma de alabanza por Dios. Al que reina por los siglos de los siglos, al único soberano Rey de reyes y Señor de los señores. Gloria al nombre de Jesús. Bien, vamos a empezar la enseñanza, vamos a orar, a colocar ese servicio en la mano de Dios, que sea Él ministrándonos a través de su bendita palabra, que sea Él hablándonos, redarguyéndonos, instruyéndonos, corrigiéndonos y guiándonos a toda verdad a través de su Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, te damos gracias, Señor. Gracias por esta noche, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por la oportunidad que tú nos das una vez más de estar delante de ti, delante de tu presencia, aquí en la iglesia, Señor, alabándote, bendiciéndote y también recibiendo tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra declara que donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Y creemos, Señor, que tú estás en medio nuestro en esta noche. Creemos aún que tú habitas las alabanzas de tu pueblo y que donde están dos o tres, ahí está tu presencia, tú estás en medio. Donde está tu presencia, Dios, allá hay libertad, Señor. Y Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este lugar. Te pedimos que tomes el control de nuestras vidas, de nuestra mente. Te pedimos, Padre eterno, que a través de tu Espíritu Santo nos instruya, nos corrijas, nos enseñes tu palabra y el consejo pronto de tu voz. Habla, oh Jehová, que tu pueblo escuche. Tú tienes mucho pueblo en esta ciudad. Tú tienes mucho pueblo en todas partes del mundo que escuchan tu palabra, Señor. Y queremos pedirte que tú nos hables hoy a través de la palabra tuya, Señor. No queremos, Señor, escuchar palabra de hombre, sino palabra de Dios. Gracias, Dios, gracias. Te pido que unjas mi garganta con aceite, unge mis labios, unge mi lengua y mi voz, para predicar con denuedo y bajo la unción de tu Espíritu Santo tu palabra. En el nombre maravilloso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Quiero que me acompañen, por favor, como primera lectura, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3. Vamos a leer. Leámoslo hasta el 5, está bien. Primera de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y es, hermanos, una vez más repito, el tiempo que estamos precisamente viviendo en estos tiempos, donde el Espíritu Santo nos sigue hablando y nos habla, nos redarguye, nos exhorta y nos dice claramente el Espíritu Santo de Dios que en los últimos tiempos, o en los tiempos finales o postreros tiempos también llamados, algunos apostatarán de la fe, algunos se desviarán de la fe verdadera, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que estamos viendo en estos tiempos, donde la apostasía cada vez se va incrementando más y más hasta la pronta venida de Cristo. Y aún en tiempos de tribulación se va a incrementar muchísimo más. Amén. Esto va a ser algo descomunal. Dice el versículo 2: por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Y esos mentirosos estuvieron en la sana enseñanza, estuvieron en la sana doctrina, pero se desviaron, apostataron de la fe y fueron seducidos por espíritus de error y mentira. Están enlazados, atrapados. Dice: por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Y tenemos que entender que la conciencia es una parte del espíritu. Nosotros tenemos espíritu.
de parte de Dios. Dios ha dado el Espíritu Santo, pero también tenemos el Espíritu dado por Dios, el Espíritu de vida. Amén. Pero el Espíritu que tenemos, que nos hace tener comunión con Dios, tiene tres partes importantes: la conciencia, que es la voz de Dios hablando dentro de nuestro espíritu. Amén. Tenemos la intuición, que es lo que las mujeres suelen tener bien desarrollado, como decir la premonición, o el sexto sentido, o el presentimiento. Eso está en el espíritu. Por eso hombres, varones, aprendan a escuchar a las mujeres, porque ellas tienen algo que nosotros no tenemos, los hombres, y es el sexto sentido, la intuición. ¿Ok? O la presunción, el presentimiento. Una madre puede sentir que su hijo está en peligro a distancia, a kilómetros. Puede presentir que algo a su hijo le va a pasar o le está pasando. Eso lo sienten solamente las madres. Y otra parte que tenemos ahí en el espíritu es la conciencia. Conciencia, intuición y comunión. Son tres cosas, dijimos, ¿no? La conciencia es la voz de Dios hablando dentro de nuestro espíritu. La intuición tenemos, porque a veces presentimos cosas. Esto es parte del espíritu. Pero también tenemos la comunión, porque es a través del espíritu que podemos tener comunión con un Dios que es espiritual. Por eso el cristiano no tiene que ser religioso, el cristiano tiene que ser espiritual. En segunda de Corintios, creo que es primera de Corintios, más bien, primera de Corintios, capítulo 2, 14, dice claramente la palabra, primera de Corintios 2, 14, dice: el hombre espiritual, no, el 14, perdón. Pero el hombre natural, primero hablemos del natural, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Fíjese bien que está la palabra Espíritu escrita con E mayúscula. Cuando la Biblia se refiere a Espíritu con E mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios. Y cuando la Biblia se refiere a Espíritu con E pequeña o minúscula, se está refiriendo al espíritu del hombre. En este caso, en otros casos se refiere a otros espíritus. Por ejemplo, Satanás, como dice en Efesios 2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está escrito con E minúscula. Pero el Espíritu Santo, cuando se escribe en la palabra de Dios, siempre va con E mayúscula. Y dijimos en 1 Timoteo 4, pero el Espíritu dice claramente, o sea que el Espíritu Santo habla, guía. El Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad de Dios. El Espíritu Santo es el Paracletos, es el que nos guía a la verdad, es el que escudriña lo profundo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo tiene atributos de persona: oye, habla, guía, consuela, redarguye, instruye. Amén. Ese es el Espíritu. Entonces dice, el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Vámonos una vez más a 1 Corintios capítulo 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Quién es el hombre natural? El que no ha nacido de nuevo. Ese es el hombre natural. El que no ha tenido esa experiencia con Dios, esa experiencia espiritual, esa comunión, esa intimidad, ese arrepentimiento que lo llevó a una resurrección y a un nuevo nacimiento para que se vuelva espiritual. El hombre natural es el que está allá afuera, el que no conoce de Dios. Cree en Dios, sí, a su manera. Se rige por preceptos, por doctrinas, por mandamientos de hombres, por religiones, pero no conoce a Dios. Conoce acerca de Dios, pero no conoce a Dios. Porque para conocer a alguien hay que intimidar con esa persona. Y el cristiano aprende a intimidar con Dios a través de su palabra, a través de la comunión, a través del Espíritu. Entonces el hombre natural, como fue Nicodemo y como lo fue Salomón, un hombre muy sabio,
lleno de sabiduría y quizás el hombre más sabio que ha pisado la tierra. Salomón era un hombre natural. Conocía todo lo que se hacía y se concebía debajo del sol. Pero Cristo, el ser espiritual supremo, nuestro Señor, vino por encima del sol. Y Él nos habló de una vida después de la muerte. Entonces el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. De hecho, Nicodemo no entendía cuando Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y él dijo: ¿cómo yo, siendo un hombre viejo, puedo nacer siendo viejo? Quizás tengo que volver a ser niño después de ser viejo, o quizás tenga que entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer. Claro, él era un hombre natural, él era un hombre religioso, no un hombre espiritual. Él va a la casa de aquel hombre espiritual que nació en Belén y toca la puerta: Rabí, nosotros sabemos que tú has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Claro, él había oído, así como nos enseñaron algún día a creer en un Dios de oídas. Nosotros creemos, sabemos por lo que hemos oído, porque precisamente él iba, fiscalizaba qué hacía Jesús, milagros y todo, oía qué decía y iba, contaba a los fariseos. Por eso decía Nicodemo: nosotros sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Pero ¿qué hago yo para entrar al reino de tu Padre? Juan capítulo 3. ¿Qué hago yo para entrar al reino de tu Padre? Y Jesús le dice: para tú entrar en el reino de mi Padre, te es necesario nacer de nuevo. Como yo, siendo viejo, puedo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer, o quizás tenga que ser niño después de ser viejo. Claro, el hombre religioso, como Nicodemo, por tanto, era un hombre natural. Y el hombre natural, dice en 1 Corintios 2:14, no percibe las cosas que son del Espíritu Santo de Dios, de la palabra. Él no entiende lo espiritual, no puede percibirlo, no puede discernirlo, no puede interpretarlo, porque es natural, no es espiritual. Entonces el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Ir a la iglesia, mis hermanos, para el hombre natural que está allá afuera es locura. Andar con la Biblia en la mano para el hombre que no ha nacido de nuevo, para el hombre natural es locura. Saltar y danzar en la presencia de Dios, en la alabanza, en la adoración, danzar en el Espíritu, para el hombre natural es locura. Él no entiende lo espiritual. Tiene que nacer de nuevo para entenderlo. Amén. Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Verso 15. En cambio, el espiritual, o sea, nosotros, los que nacimos del Espíritu, los hijos de Dios. En cambio, el espiritual, ¿qué dice? Repitan. Juzga todas las cosas. Ubíquese en Juan capítulo 3. Ese es Nicodemo, un hombre natural. Y ubíquese ahora en 1 Corintios capítulo 2:15. En cambio, el espiritual, el que tiene comunión con Dios, el que nació del Espíritu, el que se arrepintió y entregó su vida a Cristo Jesús, no a una religión, sino a Cristo. En cambio, el espiritual, nosotros no somos religiosos, nosotros no seguimos ninguna denominación, no seguimos al hombre, seguimos al Hijo del hombre, seguimos a Cristo, al Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros algún día nos predicaron y nacimos de nuevo. Nos arrepentimos y por la palabra de la predicación del Evangelio, que para el mundo es locura, nos convertimos en espirituales. El que está en Cristo, una nueva criatura es: las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En cambio, el espiritual, ¿qué pasa con el espiritual? Juzga todas las cosas, o sea, discierne. La palabra juzgar viene de la palabra griega anakrinos, que significa analizar, separar, dividir, analizar meticulosamente algo o un asunto. Pero en las iglesias hoy día, los apóstatas de la prosperidad enseñan a la gente a no juzgar. No juzguéis. Se quedan allí, pero lean todo el contexto de Mateo capítulo 7. Cuando la palabra dice que Jesús nos enseñó a juzgar con justo juicio. El hombre espiritual juzga. Nosotros tenemos el Espíritu Santo para juzgar, para discernir, para hacer separación y distinción
entre lo santo y lo profano, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Así que el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque es que Cristo mora dentro de nosotros. Y nosotros somos guiados por el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Como dice en Romanos 8, creo que es el verso 14, verso 15. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, el Espíritu dice claramente, volviendo a 1 Timoteo 4, el Espíritu de Dios dice claramente que en estos postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás en estos tiempos está hablando también desde los altares. El diablo está hablando desde los altares en estos tiempos. Está enseñando doctrinas de demonios y la gente está escuchando a espíritus engañadores y a enseñanzas o doctrinas de demonios. Están predicando otro evangelio, están predicando acerca de otro Cristo, nuevas unciones, nuevas revelaciones y tantas marihuanadas que se han podido inventar. Recordemos que Satanás es padre de mentira. Y dice el versículo 2 que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. He ahí el sacrosanto católico romano, con el celibato impuesto o con el voto de castidad, que porque sirven a Dios no pueden casarse. Mentiras del diablo. Por eso en esa iglesia apóstata vemos tanta mentira, tanto engaño, tanto cura pedófilo, tanto cura homosexual, tanto cura violador de niños. ¿Por qué? Porque no obedecen la palabra de Dios. Y ellos dicen que en su doctrina Pedro es la cabeza de la iglesia, cuando la Biblia enseña claramente que la cabeza de Cristo, la cabeza de la iglesia es Cristo, como dice la palabra. Lo dice en Corintios y lo dice en Efesios. Cristo es la cabeza de Cristo, de la iglesia, perdón. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Amén. Y aquí en 1 Corintios, si no estoy mal, capítulo 11, versículo 3. 1 Corintios capítulo 11, 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 21 al 23. Dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. El marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Pero la religión tradicional dice que la cabeza de la iglesia es el Papa y que el primer Papa fue Pedro. Mentiras. Porque Pedro, cuando confiesa acerca de Jesús, es la cabeza, es la roca, la palabra Petro. Pero Jesús le dice: y tú eres Petro o Petros, y sobre esta roca, lo que acababa de confesar Pedro, que Cristo es el Hijo del Dios viviente, y que sobre esa roca sería edificada la iglesia. O sea que el fundamento de la iglesia reposa sobre Cristo, no sobre un hombre. Además dicen los católicos que Pedro fue el primer papa, y según ellos los papas no se pueden casar, no pueden tener hijos. Pedro tenía un hijo y también era casado, tanto así que Jesús una vez entró y le sanó la suegra de Pedro, se la sanó de fiebre. ¿Ok? Esas son doctrinas humanas.
Entonces el versículo 3 de 1 Timoteo 4 dice: prohibirán casarse. Otros mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y todos los que han conocido la verdad. ¿Ok? Hay gente que porque sigue determinada religión o creencia no pueden comer carne, cuando Dios dijo a Pedro: mata y come. Amén. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Vamos a Tito capítulo 1 del 7 al 16. Ahora sí vamos a meternos en la enseñanza. Tito capítulo 1, 7. Amén. ¿Estamos? Tito capítulo 1, 7 al 16. Dice la escritura: porque es necesario que el obispo sea irreprensible. El obispo hace referencia al pastor. Viene la palabra episcopos. Esa es la palabra obispo o pastor, ¿ok? El encargado de la obra. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, o sea, no orgulloso, no altivo, porque ese es el síndrome de Satanás, la soberbia, la altivez de rostro, el orgullo. No iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal cual como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene, igual lo que están haciendo hoy día, que trastornan las casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene, y es lo que están enseñando hoy día. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe. O sea que la palabra hay que hablarla con veracidad, reprendiendo, exhortando. Amén. Así nos incomodemos un poquito, pero así es que vamos al cielo. Amén. Amén. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres o tradiciones que apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Terrible, ¿no? Y eso está pasando en estos tiempos. Hay mucha gente que profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Por qué? Porque falta la reprensión en muchas iglesias. Falta la palabra dura, falta el palo. Porque si se habla la palabra dura, la gente se incomoda. La gente deja de diezmar, se van de la iglesia, se mandan a cambiar de congregación. Los de alabanza ya se van para otra iglesia.
y así. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Ok? Muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vamos a 1 Timoteo 4:13. Mis hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. En toda la historia de la iglesia, desde que Cristo la fundó prácticamente, y de que la iglesia nació en Hechos, ahí en Pentecostés, en la fiesta del Shavuot, hasta nuestros días, mis hermanos, nunca se ha visto tanta apostasía. La apostasía de estos tiempos es grande y va creciendo. Hoy se ven cristianos que no leen la Biblia, no tienen conocimiento doctrinal, no saben manejar la Biblia, no se saben los libros de la Biblia. Hay muchos cristianos que ni siquiera oran, ni siquiera ayunan, ni siquiera leen la palabra. La iglesia en estos tiempos se ha vuelto una iglesia facilista, mundana, liviana, una iglesia tibia, permisiva, liberal. La iglesia de estos tiempos se ha vuelto una iglesia dominguera, por decirlo así. Una iglesia que no señala el pecado. No todas, ¿no? Pero la gran mayoría, porque la gran mayoría están en apostasía. Recordemos que el remanente de Dios es un remanente pequeño, es una pequeña manada. Y Cristo viene por su pueblo, por los santos, por los que tienen hambre y sed de Dios para que sean saciados. Amén. Por los bienes, por los que tienen su vasija llena de aceite, su lámpara encendida, que son testimonio al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 4:13: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, ocúpate también de la exhortación y la enseñanza. Pablo era un hombre ya mayor, pero Timoteo era un discípulo suyo de por ahí 25 años de edad. Entonces siempre en las cartas que le escribe a Timoteo, Pablo le exhorta a su discípulo y le dice: no descuides el don que está en ti. Y después le dice en 2 Timoteo 1:6: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Por qué? Porque lo descuidó. Y le dice: entre tanto que me voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides, mira aquí lo dice, no descuides el don que hay en ti, la llenura del Espíritu Santo. No la descuides, no descuides tu comunión con Dios, tu intimidad, la lectura de la palabra, el ayuno, la consagración, la santidad. Aún le dice: huye, dice, ninguno tenga en poco tu juventud. En 1 de Timoteo capítulo 4 verso 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de la grey, o sea, ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Ok? Y dice: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y le dice algo muy importante: no descuides. En estos tiempos, mis hermanos, el mensaje de Dios es para la iglesia. No, iglesia de Cristo, no descuide el don de Dios que está en ti, que te fue dado por imposición de las manos del presbiterio. Amén. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y le dice también: ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué? Porque la palabra dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Debemos de desconfiar empezando por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. Solo Dios lo conoce. Amén. No nos apoyemos por tanto en nuestra propia prudencia, sino que reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos. Amén. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, de la doctrina. Persiste en ello. O sea, persiste en la sana enseñanza, en la sana doctrina. Haciendo esto, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyen. Mira la responsabilidad que tiene una persona que predique la palabra. Hay que cuidarse uno mismo.
de uno mismo. Decirle: Señor, guarda mi corazón porque es engañoso. Guárdame de la codicia, de la avaricia, de la codicia, del adulterio. Guárdame de que me desvíe de la senda antigua, que me desvíe de la sana enseñanza. Dice: persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a otro versículo. Apunten nota, tomen nota. Apostasía siempre ha habido. Y miremos el caso de Jeremías. Jeremías capítulo 6, 13. También había apostasía. En los tiempos del profeta Jeremías y el profeta Isaías, que eran contemporáneos, había apostasía. La gente se iba tras los dioses paganos, tras la idolatría. El pueblo de Israel, que conocen la palabra, pero se endurecían de corazón. Dios, por tanto, decía que el pueblo de Israel era un pueblo de duro corazón, de dura cerviz, porque ellos estaban y no estaban bien un tiempo y se volvían atrás. Y así muchos cristianos en estos tiempos. Amén. Como el yo-yo, van y vuelven, van y vuelven. Dice Jeremías capítulo 6, 13: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote o el pastor, todos son embusteros, todos son mentirosos, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Mis hermanos, al pueblo de Dios hay que hablarle con veracidad, fuertemente. Recordemos lo que dice Tito 1:13: repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Pero hoy en día falta la palabra dura, falta la reprensión, falta la exhortación. Hasta en muchas iglesias, los cantantes o los salmistas, como le llaman hoy en día, cantantes, salmistas, hoy son más cantantes que salmistas, se suben al altar y están llenos de pecado, y eso están transmitiendo. Muchos en alabanza tienen hasta 2 novias, o tienen alguna hermanita en la iglesia en embarazo, y el pastor, como le da pena reprender porque es buen músico, pronto le manda a cambiar de iglesia, no lo reprende, no lo exhorta. Hermanos, a la iglesia hay que darle disciplina. De vez en cuando, así no haya hecho nada, el de la guitarra, el de la batería o el del bajo, cualquiera de ellos, colócalo en disciplina. Siéntate, hermano, por 2 meses. ¿Quién le gusta la reprensión? Nadie. Pero si la persona es madura, espiritualmente, dice: sí, pastor, yo me siento, y se va a sentar y va a agachar la cabeza y voy a recibir. Pero si no es maduro espiritualmente, no, aquí no me apoyan, aquí no valoran mi talento, me mando a cambiar de iglesia, y se van. Así pasa, porque hace falta la reprensión, hace falta la exhortación. Amén. Curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Y aparte de paz, están hablando en esos tiempos prosperidad, prosperidad y prosperidad, éxito, motivación personal. Eso es lo que hablan hoy día. Así que, segundo de Pedro, vemos que también la apostasía en los tiempos ya neotestamentarios, en los tiempos de la iglesia, hablamos de 60, 50 y pico años en adelante, también estaba imperando. Y dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 2, 1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como acabamos de leer en Jeremías. Hay muchos versículos más que ya los hemos dicho hasta la saciedad. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Por eso Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren. Pero ¿qué hace el falso maestro? Atrae para sí, a través de enseñar y meter en la iglesia herejías destructoras,
y niegan aún al Señor que los rescató, ellos atraen para sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos van a seguir sus mezclas doctrinales, sus nuevos evangelios, sus nuevos vientos de doctrina. Eso se llaman disoluciones, mezclas. Hasta la metafísica hoy día se ha metido en la iglesia, con la confesión positiva, con el kimbi, con el pensamiento, el nuevo pensamiento, o el kimbi. Todo eso se ha metido, la metafísica y la nueva era, en la iglesia. Tristemente, es la realidad. Por eso tenemos que evaluar dónde estamos recibiendo el alimento espiritual. Amén. Por sus frutos los conoceréis. ¿Ok? Dice, por causa de los cuales el camino, por estos falsos ministros, falsos profetas, falsos maestros, que enseñan encubiertamente herejías destructoras, por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Están haciendo mercadería de la grey. Están haciendo mercadería del pueblo de Dios. Y están utilizando en estos tiempos muchos pastores, lo de la prosperidad, más que todo, un lenguaje aguado, un lenguaje muy ético, un lenguaje que no ofenda al rebaño, una palabra que no señale, que no condene, que no juzgue, una palabra light, liviana, un mensaje sin cruz. Eso es lo que están dando hoy. Un evangelio facilista, de la oferta pero sin la demanda. Para seguir a Cristo, hermanos, hay que tomar la cruz cada día. Hay que tomar la cruz. Hay que morir. Hoy no enseñan a morir. Hoy antes levantan el ego y la autoestima de la gente. Hoy los predicadores son motivadores personales. Se han vuelto como gurús en los altares, pero no hombres de Dios llenos de su Espíritu Santo que digan: vive Jehová en cuya presencia estoy. Dios dice así. No, eso se ha perdido. Pero debemos de creer, una vez más lo digo, en Jesús a pesar de Judas. Amén. Todavía hay iglesias, hay un pequeño pueblo, hay un pequeño remanente que guarda la sana doctrina. Amén. Que anda por la senda antigua, que no se ha desviado del llamado verdadero. Amén. De la sana enseñanza. Hay que buscar esas iglesias. Amén. Amén. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entra, hermano, en la nueva dimensión sobrenatural. Y están hablando del sobrenaturalismo, de todo lo que es sobrenatural. Y están enseñando a la gente a tener no una intimidad con Dios o una relación personal, sino una experiencia sobrenatural. Y ese es el lenguaje de moda en muchas iglesias, la dimensión sobrenatural. ¿Saben qué es eso, hermanos? Metafísica, pura brujería blanca. Eso es lo que se ha metido en muchas iglesias. Y por eso vemos iglesias abarrotadas de gente tibia, mundana, permisiva y liberal. Pregúntale Biblia a ver qué pasa. Ni conocen, no conocen doctrina. No juzguéis. Juzgar es pecado. Eso es como que es el único versículo que se sabe. Y de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Dios entrega a su Hijo, pero ¿qué están entregando ellos? Nada. Se cambiaron solamente de religión, pero nunca han cambiado de corazón. Amén. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 13. Gloria a Dios. Pensaba avanzar más en esta enseñanza, pero bueno, es lo que Dios quiera. Yo igual no tengo afán. Amén. Vamos despacio, que así vamos aprendiendo mejor, ¿verdad? Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 3 a 10. Dice para los pastores, para los ministros de esos tiempos: mis hermanos, es tiempo, pastores, es tiempo de volver a la senda antigua.
Es tiempo de volver a la sana enseñanza, a la doctrina de Cristo, a ese cristianismo radical y verdadero. Hay que volver. Hoy la iglesia va en otra dirección. La iglesia está buscando el ecumenismo y están besándole el anillo al Papa. Eso no es así, hermanos. Hoy le están besando el anillo al Papa muchos cristianos ecuménicos. Si alguno enseña otra cosa, dice la Escritura, y no se conforma a las sanas enseñanzas o a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la sana doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias entre hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Sal corriendo de esas iglesias y escapa por tu alma. Pero la ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar de él. Así que todos nosotros, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse y quieren abrazar al Dios Mamón, caen en tentación y en lazo del diablo y en muchas cosas necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que el dinero, el amor al dinero. El cual, amando muchos, ¿qué dice? Se han extraviado de la fe, han apostatado de la fe. El dinero es bueno para darte gustos, para vivir bien, para apoyar la obra de Jesús, la obra de Cristo en la tierra, para educar a tus hijos, para alimentarte bien, para vestir bien. El dinero es bien, es bueno. Pero ¿sabes qué es lo malo? Cuando te metes el dinero en el corazón. He allí el problema. Se convierte en idolatría. Y la avaricia es raíz de todos los males. Por lo cual, codiciando muchos el dinero, se han extraviado de la fe verdadera, del verdadero propósito y llamado de Dios para su pueblo. Y fueron traspasados muchos de ellos de muchos dolores. O sea que esto no es solamente ahora. El dinero siempre ha sido la raíz de todos los males. Pero no es el dinero como tal, sino el amor al dinero. Y ahí lo dice, el amor al dinero. Ahí lo dice claramente. Porque raíz de todos los males no dice que es el dinero, es el amor al dinero. Por eso le dije, el dinero no es malo. Lo malo es el amor al dinero. No te lo metas en el corazón. Trabaja, pero dale tu preeminencia, tu primer lugar siempre a Dios, por encima de cualquier cosa, aún del trabajo. Siempre Dios. ¿Ok? Segunda de Pedro, segunda Timoteo capítulo 3, 1, 6. Segunda de Timoteo capítulo 3, 1, 6. Esto lo hemos hablado ya. También debes saber esto: Mónica, ¿te puedes hacer acá, por favor? Para que le ayudes a Miguel. Gracias. Segunda de Timoteo capítulo 3, del 1 al 6. También debes saber esto,
Y vuelvo a repetirlo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Mónica, pásale esto por favor. Aquí está la enseñanza. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y son estos tiempos que estamos viviendo. Tiempos peligrosos. Mateo 24 dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Mis hermanos, en estos tiempos de apostasía se están desatando demonios, se están saliendo incluso por fumarolas de volcanes demonios que van en contra de la obra de Cristo, van en contra de los creyentes, metiéndoles pereza, apatía, falta de interés, ya no oran, ya no se congregan, ya no ayunan, empiezan a decrecer espiritualmente hasta que pierden el primer amor. En estos tiempos el amor de muchos se está enfriando. ¿Por qué? Por haberse multiplicado la maldad. Y Jesús lo dijo: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Estamos definitivamente, hermanos, viviendo tiempos peligrosos. Porque habrá, dice, habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, aborrecedores de lo bueno, ¿amén?, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites de este mundo más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué leímos anterior? Apártate de los tales. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 5. Apártate de los tales. Y en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5 dice: a estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, que todo el tiempo quieren aprender y nunca aprenden. ¿Ok? Segunda de Pedro capítulo 2, 14. Segunda de Pedro 2, 14. Dice: tienen los ojos llenos de adulterio. Los ojos, lo que es el deseo de los ojos, que es una de las obras de la carne, son las cosas de este mundo, y comprende el adulterio. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inocentes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio a la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Mis hermanos, el profeta Balaán fue capaz de, por unos cuantos billetes, unas cuantas monedas, ir a maldecir lo que Dios había bendecido. Él, instruido por el Balac, que era un brujo de los tiempos de Israel, fue a maldecir al pueblo de Israel por plata. Ese es Balaán. Él amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues aún una burla muda habló y refrenó la locura, la obstinación, la terquedad de ese profeta. Es como si tú llevaras una burrita por ahí y fueras bien terco y la burra te hable con voz de hombre. Eso le pasó a ese profeta. Tremendo. Falso profeta. Primero de Juan capítulo 1, 4, 6.
Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Esta es una porción bíblica que hemos dicho mucho hasta la saciedad aquí, hablando de la gente que se desvía de la sana doctrina, se vuelven mundanotes. Y hoy, mis hermanos, tenemos iglesias a la carta, tenemos pastores y congregaciones a la carta, al gusto del cliente, al gusto del creyente. Y en esas iglesias o esos pastores predican mensajes que no señalen, que no condenen, que no juzguen. Enseñan lo que la gente quiere escuchar y no lo que Dios quiere hablar al pueblo. Por eso son iglesias de moda, iglesias de crecimiento. Ellos son del mundo porque se extraviaron. Dios nos sacó del mundo para que fuésemos un pueblo santo y sin mancha delante de Él. Pero el que apostata de la fe, el que se desvía de la fe, vuelve a abrazar al mundo y empieza a meter el mundo en la iglesia, empieza a meter al mundo en la congregación. Y el diablo los embolata tanto que dicen: no, hay que traer el perreo cristiano a la iglesia para atraer los jóvenes. Hay que traer el merengue, la bachata, la salsa y el rock a los altares. Y muchachos, tóquense en un perreo cristiano. Y empiezan los cristianos tibios a hacer las cosas del mundo. Mis hermanos, la música de Dios es música sacra, es música para alabar a Dios. Y no podemos traer cualquier ritmo del mundo para complacer al oyente, o al cliente, o al creyente. Antes Dios nos sacó de allá. Tenemos que mostrar al mundo que acá es diferente, que somos diferentes, que somos un pueblo especial, un especial tesoro escogido de entre todos los pueblos de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso ellos son del mundo y hablan y hacen cosas del mundo, y el mundo los oye, el mundo los sigue. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos de Dios, y el que es de Dios, repitan, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Vea que hasta se las saben de memoria. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Cuántos dicen amén? En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Es fácil discernir dónde estoy congregándome, de quién estoy recibiendo el alimento espiritual. Pero la Biblia dice que hay que recibir el alimento espiritual no adulterado, para poder crecer para salvación. Pero hoy en día están adulterando hasta la palabra de Dios, están adulterando el mensaje, están adulterando el evangelio y están predicando otro evangelio, y por tanto están enseñando acerca de otro Cristo. ¿Y qué dice la palabra acerca de esto? Es anatema, es maldito, porque el evangelio es uno solo, porque yo Jehová no cambio, dice Malaquías capítulo 3:6. La palabra de Dios permanece para siempre. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanezca para siempre. Isaías 48. Hebreos capítulo 13 versículo 7. Me corrigen si me equivoco. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Versículo 8. ¿Sí? ¿Me parece? 7, 8, 1 y 2. Hebreos 13 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Qué dice Mateo capítulo 24, 35? Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios permanece para siempre, como dice el Salmo, allá en los cielos. Amén. Los hombres cambian, las culturas cambian, las modas cambian, las iglesias cambian,
pero la palabra y la doctrina es una, no cambia. No cambia, es la misma. No debe cambiar. Le doy el salmo, a ver si me acuerdo. Bueno, eso se los debo. Ahí se los apunto cuando se me escapa uno, yo siempre ahí apunto al quinto. Bueno, que la palabra de Dios permanece en los cielos. Si me pueden ayudar ahí con el celular. Permanece en los cielos. Bueno, yo creo que por aquí la tengo apuntada, voy a apuntar. ¿Seguimos? Salmo 119, 89. Salmo 119, 89. Por aquí la tenía apuntada. Miremos a ver qué dice. Bueno, que la lea mi esposa. Escuchemos la voz de mi esposita. Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subiste. Y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Listo. Amén. Entonces, ¿dónde aparece la palabra de Dios y dónde permanece? En los cielos, siempre. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación. Es tu fidelidad. Pero hoy en día han degenerado la palabra, han pervertido el mensaje de Cristo. Amén. Terribles. Por eso Mateo capítulo 7, 21. Dice la palabra, Mateo capítulo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dios nos manda a hacer su voluntad, no la nuestra, no lo del mundo, sino la voluntad de Dios. Muchos me dirán en aquel tiempo, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, profetizamos. O sea, mostrarán su currículum ministerial para el día final, para el día del juicio. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Judas capítulo 3, 5. Dice, amados, Judas 3.5, o Judas capítulo 1, 3.5, es un solo libro, una carta. Este es hermano medio de Jesús, y dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Ok? Eso es lo que está pasando en estos tiempos. Se están convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Por eso no sé si has visto en YouTube que cuanta cosa aborrecible y extraña están haciendo desde los altares. Están ofreciendo fuego extraño. Fuego extraño, terribles. Han convertido en libertinaje la gracia de nuestro Dios y también están negando a Dios, al único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Más adelante el versículo 17 y 18 de Judas dice: pero vosotros, amados,
tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían: en el postrer tiempo, que son estos tiempos que estamos viviendo, habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Habrán burladores que andarán según sus malvados deseos, sus codicias, sus avaricias, sus ambiciones, sus anhelos y ambiciones de crecer, de estar por encima de la gente. No estar entre el pueblo, sino por encima de los demás. 2 Timoteo capítulo 4, del 1 al 4 dice: te encarezco delante de Dios. 2 Timoteo 4, 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Esto se lo dice Pablo a Timoteo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Ven? Porque vendrá el tiempo, que es este tiempo que estamos actualmente viviendo, tiempo de apostasía. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus avaricias, sus codicias, sus anhelos de poder, y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Eso es lo que está pasando en estos tiempos. Están apartando el oído de la verdad, están predicando otras cosas menos la verdad. Han apartado a la iglesia, a la gente, a que busque el rostro de Dios, para buscar la mano de Dios. Están siguiendo a Dios por las añadiduras, por la multiplicación de los panes y los peces, pero no le están diciendo: toma la cruz, sígueme, toma la cruz y sigue a Cristo. No lo están haciendo. Y en 2 de Pedro confirma algo importante. 2 de Pedro capítulo 3, 1. 2 de Pedro capítulo 3, 1. Segunda de Pedro capítulo 3, 1, 6 dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo. ¿Sí es esa? Esta es la segunda carta que os escribo, dice el apóstol Pedro. Amén. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado a vuestros apóstoles. Hablamos del Cordero, no los de hoy en día. Sabiendo primero esto, vuelve y repite la palabra. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, o sea, en los últimos días, habrán burladores de la fe, andando según sus propias concupiscencias, predicando del dinero, de la avaricia que hay en sus corazones, porque uno habla lo que tiene en su boca. Y hoy en día salen pastores, salen ya ministros, y hablan de las codicias y de las avaricias de sus corazones, predicando por dinero, llenando sus anchas, sabiendo primero esto, que en los posteros días, y son estos días que estamos viviendo, habrán burladores de la fe, burladores, andando según sus propias concupiscencias, sus codicias, sus avaricias, y diciendo aún: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Mis hermanos, hoy en día la doctrina de la prosperidad, que es una falsa doctrina y es una doctrina anatema, no lo digo yo, lo dice la palabra, y la palabra anatema es maldita, porque es una falsa enseñanza. Están haciendo pactar a la gente. Le están diciendo: trae tu dinero, y entre más dinero das, más vas a recibir. Pacta con Dios. Pactar con Dios no es bíblico, porque Dios pactó con el hombre y hay 7 pactos. El diablo sí admite pacto,
Y el pacto entre semejantes, por ejemplo, el matrimonio es un pacto. Una persona puede pactar con el diablo, porque el diablo acepta coimas, Dios no. El hombre puede pactar con la santería, con la brujería. Un presidente, para no ir a la guerra, pacta con otro presidente, con otro rey. Para hacer un tratado de libre comercio también pactan, hacen un acuerdo, porque la palabra pacto es la palabra hebrea brit o berit, que significa alianza, acuerdo, testamento. Entonces firman un acuerdo y no van a la guerra, o un tratado de libre comercio, en fin. Esta gente de esos tiempos, de predicar de tanto dinero y que quieren el dinero aquí en la tierra, que quieren las riquezas aquí en la tierra, porque eso es lo que hablan, lo que hay en sus corazones, ya están negando la promesa del advenimiento. Ya ellos están diciendo que Cristo no viene. Es más, están diciendo: queremos el oro de la Nueva Jerusalén, no para allá, sino para acá, la tierra, lo queremos acá. Se ponen billetes en los oídos para que el dinero les hable. Se tiran encima de los billetes. ¿Y sabe qué están diciendo también? Que Cristo ya no viene. Métete a internet, métase en internet y vean esas falsas doctrinas. ¿Y qué va a decir la gente? Esos son los cristianos. Vea, la gente del mundo tiene más discernimiento que muchos cristianos hoy día. Porque la gente del mundo dice: mira, esos evangélicos están robando a la gente. Están como el padre de sufrir. Al menos el padre de sufrir te da el agüita del río Jordán, te da la cruz de Cristo, la astilla de la cruz de Cristo. Pero esos pastores de la prosperidad, ¿qué te están dando a cambio? Te están quitando todo a cambio de nada, enseñándote promesas que realmente ni ellos mismos pueden cumplir. Están negando también la venida de Cristo. No, Cristo ya no viene. Queremos el oro de la Nueva Jerusalén hoy aquí, no para el futuro. Lo queremos aquí. Y se lo piden y se lo claman a Dios. Y se tiran los dineros y, mejor dicho, puras herejías. Por eso el nombre de Dios, como dice la Escritura, es blasfemado entre los gentiles por estas personas. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? El falso pastor o apóstol Dante Gebel dijo que el mensaje del arrebatamiento de la iglesia es un mensaje castrado, que es un mensaje que no vende, que eso lo que hace es asustar a la gente. Eso dijo. Claro, como yo hablaré de plata y prosperidad. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron hasta ahora, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, pero ellos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos los cielos y la tierra por medio de la palabra, y que los cielos y la tierra provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de aquel entonces, el mundo prediluviano, fue anegado en agua. Amén. Miren lo que dice la Biblia. Jesús mismo lo dice en Mateo 24, 42, 51. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que ha de venir vuestro Señor. No sabemos el día ni sabemos la hora, por eso hay que velar. ¿Qué tal que Dios dijera: vengo dentro de 3 años? Yo creo que la gente pecaría con reloj, como dice el pastor David Diamond. Pecarían con cronómetro en mano, y faltando 3 minutos o 2 minutos para la venida de Cristo por la iglesia, se arrepentirían. Por eso, mis hermanos, uno de los grandes secretos de nuestro Dios es el día y la hora que Cristo arrebatará a la iglesia. Es un secreto de estado allá en el cielo. Solamente Dios lo sabe. Jesús ya lo sabe. Él dice: aquí vengo pronto. Y dice: velad, porque no sabéis el día ni la hora en la cual nuestro Señor ha de venir. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. Eso es un mensaje para la iglesia. Estad preparados, porque no sabéis el día ni la hora en la cual Cristo vendrá por la iglesia. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente? ¿Quién es el pastor fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su casa para que le dé a las ovejitas, al que está sentado ahí en la silla, su alimento a tiempo, la palabra?
porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como desayunamos, como almorzamos, comemos, o las 11, que dicen aquí en Colombia, o el entredía, y también volvemos a cenar y nos acostamos llenotes. Así como alimentamos el cuero, la carne, el alimento del espíritu es la palabra de Dios. Jesús dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual el Señor o su Señor puso sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel hombre al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Pero ¿qué están hablando hoy? Prosperidad, plata, motivación personal, confesión positiva, kimbi, metafísica. Eso es lo que están predicando en muchas iglesias, pero no están predicando un mensaje de santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. No están predicando acerca del arrepentimiento. Ya no se está haciendo llamado a la gente al altar. Ya no se está predicando acerca del infierno, porque es real, existe. Ya no predican de los juicios. Ya no se está predicando que Cristo viene pronto, que las señales nos están diciendo que Cristo está a las puertas y la gente está viviendo como quiere. La misma iglesia está tibia, está permisiva, está liberal y mundana. No todas, porque hay iglesias de fuego pentecostal, hay iglesias entregadas a la consagración y a la santidad y a buscar el rostro de Dios, no la mano de Dios. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrán. Pero si aquel siervo malvado y negligente dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y empezare a golpear a sus consiervos, a comer y a beber con los borrachos, dice que vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Así que, mis hermanos, la venida de Cristo es el mensaje que en estos tiempos tiene que predicarse. Hoy no lo están predicando. Vendrán tiempo de bendición, tiempo de prosperidad. Predican paz y paz y están curando la herida de mi pueblo con liviandad, no con palabra de exhortación. Gálatas capítulo 1, versículo 6 y el versículo 9 dice: estoy maravillado. El apóstol Pablo dice a la iglesia de Galacia: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy preocupado, estoy maravillado que os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, porque aquí estamos es por gracia, mis hermanos. Dios permitió que tú estés allí sentada, sentado y sentada, todos, porque Él quiso que fuese así, porque Él lo dispuso que fuese así. Por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mis hermanos, el evangelio es uno solo, la palabra es una sola. Lo que pasa es que los hombres cambian las doctrinas. Por eso dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga mi voluntad, o la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dios no quiere religiosos, Dios quiere hijos espirituales que tengan comunión con un Dios vivo, real y verdadero, un Dios espiritual. Amén. No gente que tenga experiencias incluso sobrenaturales, que es lo que están enseñando en muchas iglesias en estos tiempos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y eso es lo que está pasando en estos tiempos. Están pervirtiendo el mensaje, están pervirtiendo la sana enseñanza, lo que Jesús nos enseñó y dejó enseñar a los apóstoles para que nos enseñaran también a través de la iglesia neotestamentaria. Y dice:
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, ¿qué dicen? Sea anatema. Mis hermanos, los testigos de Jehová tienen un evangelio diferente. Ellos dicen que Jesucristo es el arcángel Miguel, que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Han tergiversado la palabra de Dios en más de 368 oportunidades, quitando y añadiendo y mutilando. O sea que la Biblia del testigo de Jehová no es Biblia. Si llega a tu casa el testiguillo de Satanás, venimos a predicar el evangelio del reino, sácalo tallado de tu casa. Te va a predicar es mentira, te va a predicar es anatema, blasfemias. El evangelio es uno solo. La doctrina del católico tampoco es la misma, porque ellos enseñan un Dios alcahueta, un Dios permisivo. ¿O cuánto ha visto un católico leyendo la Biblia? No la lee. Por eso dice en Oseas capítulo 4:6, este pueblo fue destruido por falta de conocimiento, porque le faltó el conocimiento. Por cuando tú desechaste el conocimiento, yo también te deseché para que no seas rey. ¿Ves? Tenemos que conocer las escrituras, saber qué está escrito, dónde está escrito. Como leímos en Mateo 22-29. Este pueblo de labios me honra. Bueno, ese es otro. Mateo 22-29 es otro que quiero decir. Aquí está. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Hay que conocer la palabra. Escudriñad las escrituras, dice el Señor, porque ellas dan testimonio de mí, y en ellas tendréis la vida eterna. Amén. Y cuando tú conoces la escritura, tienes el poder de Dios, y el diablo tiembla. Mis hermanos, al diablo no le aterra ver iglesias abarrotadas de gente. Al diablo le aterra y le duele hasta los cachos ver un cristiano que dobla rodilla, que ayuna y que ora, y que se guarda en santidad. Eso sí le preocupa al diablo. Pero las iglesias multitudinarias no le preocupan. Una pequeña iglesia con 2, 3 abuelitas que giman y intercedan y oren, ahí el diablo ahí sí se preocupa. Amén. Vamos terminando. Quisiera seguir, pero gloria a Dios, dejemos para la otra semana. Primero Timoteo capítulo 1, 3, 7. Vamos terminando. Como te rogué que te quedases en Efeso, dice Pablo a su discípulo amado Timoteo, joven de 25 años, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien edificación de Dios, que es por la fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de una buena conciencia y de una fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron de la verdad a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que habían, ni lo que hablan, ni lo que afirman. Segunda de Juan 7:11. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Cristo ha venido en carne. Muchos engañadores han salido por todo el mundo, que no confiesan que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha venido en carne. En otras palabras, que el Verbo se hizo hombre. El Verbo es Dios, es el Cristo eterno. Pero ese Cristo eterno tomó forma humana, nació de una mujer santa de Israel, la Virgen María, y se volvió Jesús. Lo llamaron Jesús. Jesús el Cristo. Jesús significa Salvador. Y la palabra Cristo viene de la palabra griega Mashiach, la palabra griega Christos, y de la palabra hebrea Mashiach, que significa ungido. Muchos Cristos han salido por el mundo. Y asimismo muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Ok? Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía, óigase bien, cualquiera que se extravía
y no persevera en la doctrina de Cristo, no en las tradiciones, ni en los dogmas, ni en los mandamientos de los hombres, sino en la doctrina, la enseñanza, lo que sale puro de la Biblia, que es lo que tenemos que escuchar. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La doctrina de Cristo es la verdad, no es la tradición que te enseña el curita, ni los dogmas, ni los mandamientos de hombres. Es la escritura. Muéstreme que está escrito. Cuando te hablan el evangelio, muéstreme que ahí concuerdan las escrituras. Si no, deséchame. Seguimos. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno, mira lo que dice aquí, porque es que los testigos de Jehová van de puerta en puerta, predicando otro evangelio y otro Cristo. Y aquí dice, mira, si alguno, gloria al nombre de Cristo, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Por eso, hermano, conoce la Biblia, porque si tú no conoces la Biblia y llega el testiguillo del diablo a tu puerta, no sé cómo atenderlo, bien pueda, testigo contra Jehová, siga y le sirves tinto, café y lo atiendes, y te termina enredando. Pero si tú conoces Biblia, lo paras en seco. Vete a mentir a otro lado, váyase por la sombrita y vaya a engañar a otro lado. Aquí no. Ellos predican un diferente evangelio, predican otro Cristo. Y si tú le dices bienvenido a tu casa y lo atiendes con tinto o lo haces seguir, dice que participa de sus malas obras. Amén. Primera de Juan capítulo 4, 1, 6. Dice: amados, no creáis a todo espíritu. Y está con E pequeña, ¿verdad? Sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Cristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Cristo o el Hijo de Dios o Jesucristo ha venido en carne, el que no confiesa esto no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que es de Dios conoce a Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Juan 8:47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oí vosotros, porque no sois de Dios. Jesús le dijo esto a los fariseos. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Amén. Termino con este versículo, Juan capítulo 15, 18, 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Antes bien, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Amén. El hecho de que seamos cristianos no quiere decir que el mundo nos vaya a querer. Los cristianos no somos, y cuando hablamos la palabra así con autoridad, menos nos van a querer. Después de que nos quiera Dios, ¿sí o no? El resto importa. ¿Amén? Después de que estemos haciendo lo que Dios dice que hagamos, amén. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga tu familia si recién te convertiste a Cristo. Para el mundo esto es locura, pero para el que cree es por el poder de Dios y salvación. La palabra de la cruz, dice la Escritura, es locura para el mundo. Para el mundo andar con una Biblia en la mano, como dije al principio de la enseñanza, es locura. Para el mundo congregarse 3 veces a la semana es locura. Para el mundo orar, ponerte de rodillas, no ante un muñeco, ni el Cristo, ni la Virgen, no, nada de eso, porque eso es abominación a Dios. Postrarte ahí, levantar tus manos en tu cuarto y adorar a Dios y cantarle alabanzas, para el mundo es locura.
Para el mundo venir a la iglesia y danzar en medio de la alabanza, tocar la pandereta y brincar como trompo es locura. El evangelio es locura para el que se pierde, pero para el que cree es poder de Dios y salvación. Amén. En 2 Corintios capítulo 11 versículo 1-4 dice, con este versículo ya despedimos: ojalá me toleraseis un poco de locura, dice el apóstol Pablo. Vea, el apóstol Pablo fue tan loco que se atrevió a decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, en Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, mas Cristo ahora vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo se atrevió a decir: todo lo del mundo lo tengo por estiércol, lo tengo por basura, con fin de ganar a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso los cristianos no amamos el mundo, ni las cosas del mundo, así el mundo nos aborrezca. ¿Sabes cuál es el mejor termómetro espiritual? Cuando tú estás bien con Dios, el mundo se aleja. Cuando tú andas consagradote, ayunando, orando, cantando alabanzas, el mundo se aleja, la amistad del mundo se va. Pero cuando tú estás a medias tintas con Dios, el mundo se empieza a alejar, se empieza a acercar. Eso es para que lo tengas en cuenta. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mis hermanos, Cristo es el novio, nosotros somos la iglesia y nosotros somos la novia de Cristo. Y la iglesia de Cristo tiene que ser pura, sin mancha y sin arruga. Pero dice el apóstol Pablo, y con eso termino: pero temo que como la serpiente, ¿quién es la serpiente? Satanás, el diablo, y Jehová lo reprenda. Y dice el apóstol Pablo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó ¿a quién? A Eva. Temo también que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mira lo que dice: temo también que vuestros sentidos, vuestras emociones, vuestros oídos, vuestros ojos, todo sea extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene a vosotros alguno predicando otro Jesús que el que habéis predicado, o si recibís otro espíritu, otra enseñanza diferente a la que habéis recibido, u otro evangelio diferente del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Mis hermanos, nosotros no podemos estar escuchando nada que sea aparte de la sana doctrina. Amén. Porque te mete veneno espiritual, te contaminas espiritualmente. Amén. Listo, hermanos, dejemos hasta ahí. Dejemos algo para la otra semana, ya para terminar este tema. Por ahí tengo un tema muy bueno que vamos a predicar, no este miércoles que viene, sino el próximo, para que lo tengan presente. ¿Ok? Vamos a orar. Gloria a Dios. Padre eterno, te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Hemos recibido en esta mañana, en esta noche, Señor, alimento espiritual no adulterado, tu palabra, Señor. Yo te pido que esta palabra cumpla el propósito, Señor, sobre tu pueblo, sobre la iglesia, sobre mis hermanos que han venido, Señor, aún sobre todos aquellos que no pudieron venir y que quizá nos están escuchando a través del Facebook, Señor, en vivo y en directo. Oramos por aquellas personas que están en los diferentes países, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Todos los hermanos en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en Honduras, en Guatemala, en México, Señor, en Estados Unidos, en España, Señor, y en todas las partes del mundo, aún en Israel, Señor.
Toda la gente que está escuchando esta palabra, Señor, yo te pido que tú la bendigas grande y poderosamente, Señor. Que tu propósito eterno sea trazado en cada una de sus vidas, Señor. Que puedan compartir esta enseñanza, Señor, para que muchos en estos tiempos salgan del error doctrinal, Señor. Yo te pido, Padre, que tu palabra corra y glorifique en todo el nombre de Jesucristo, Señor, y que cumpla el propósito para el cual tú enviaste esta enseñanza, Señor. Yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Gracias, Señor. Guárdanos en obediencia. Ayúdanos a ser retenedores de tu palabra, Señor. A guardar tu palabra oída en nuestro corazón para no pecar contra ti, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores olvidadizos, Señor. Que podamos poner tu palabra por obra, Señor, y que tu palabra sea vida en nuestras vidas. Porque tú dijiste que las palabras que yo os he hablado son vida y son espíritu, y la carne para nada aprovecha, Señor. Oh Padre, tu palabra dice que ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, Señor. Yo te pido que con tu sangre y a través de tu palabra tú limpies a tu pueblo ahora, Señor. Límpianos de toda maldad, de toda iniquidad. Quebranta todo yugo, Señor, por causa de la unción de tu palabra predicada, Señor. Quebranta toda atadura, toda mentira, todo engaño, Señor. Da vista al ciego, Señor. Haz que el mudo pueda hablar, que el paralítico se levante, que el sano se sane ahora mismo, el enfermo se sane, Señor. Y que el sano testifique que hay un Dios vivo y verdadero, Señor. Padre, que el mudo hable, que el sordo oiga, Señor. Yo te pido que tu palabra corra y sea en todo glorificando la persona de Jesucristo. Gracias, Padre eterno, en el nombre potente y poderoso de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Alaba al que vive. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios.